Señor, de poder recibir tu mensaje personalmente, Padre, porque no es el pastor, no es la pastora la que nos está hablando, eres tú por medio de ellos, Señor. Y queremos recibir tu palabra, queremos escuchar lo que tú nos dices, porque sabemos que no es lo mismo oír que escuchar. Queremos saber, Señor, lo que tú nos mandas a decir y a hacer. Queremos ese alimento espiritual con ansia, Señor, que esperamos cada domingo, pero también queremos alimento espiritual en cada día de nuestra vida, Señor, porque queremos hacer más, porque tú diste tu vida por nosotros y nosotros no nos merecíamos eso, porque éramos un ser humano cruel y todavía hay seres humanos crueles, pero que están dominados por el enemigo, Señor. Danos fuerza, danos ese coraje, Señor, para poder alabarte en momentos en los que nosotros estemos desesperados, en momentos en los que nosotros solo deseamos que ya se termine todo, cuando queremos decir, me rindo. Danos fuerza, Señor, y háblanos. Preséntate en nosotros, en nuestro día a día, Señor, pero también nosotros queremos abrirnos, Señor, para que podamos observar. Porque tú estás allí y sabemos que tú estás allí, pero muchas veces no estamos bien y nos cegamos y no te vemos y no te escuchamos. Porque queremos verte presencialmente, pero sabemos de que tú nos hablas por medio de personas, por medio de situaciones, Señor. Bendice cada uno de nuestros hogares, Padre bendito. Ayúdanos en cada momento que estemos pasando. No importa la situación, nosotros queremos alabarte, Señor. Queremos adorarte, Padre bendito. Y te queremos agradecer porque tú siempre estás con nosotros, porque sabemos que tú has hecho milagros en nuestras vidas y tú estás obrando, Señor, aunque muchas veces sintamos que no. Nosotros tenemos la certeza de que tú vas a responder a nuestras peticiones, porque tú eres un Dios que es fiel y es lo más asombroso que tú eres fiel, aunque muchas veces nosotros te fallemos, Señor. Gracias, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que por favor bendigas a la persona que va a dirigir la predicación para que nos lleve ese mensaje que tú nos tienes preparado, Padre bendito. Todo esto te lo hacemos llegar en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga. Qué bendición es alabar y exaltar el nombre del Señor, amén. Y el Señor nos sorprende de muchas maneras. Y cuando Dios quiere hablar a nuestras vidas, pues Él dirige, ¿verdad?, nuestras palabras y nuestras oraciones. Y ya van a ver por qué lo digo. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 11. Es una historia que muchas veces hemos leído, conocemos, hemos aprendido de ella. Sin embargo, ahora lo vamos a ver de una manera familiar, como un conjunto. Vamos a leer de los capítulos 11, de los versículos 1 Bueno, la muerte de Lázaro ya la conocemos, ¿verdad? Vamos a leer del 1 al 9. Entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas
para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Amén. Bueno, como vimos en los versículos del 1 al 6, está esta familia: María, Marta y Lázaro. Esta familia conocía a Jesús. Habían compartido con él. Sabían lo que Jesús era capaz de hacer. Y las hermanas de Lázaro estaban conscientes de eso. Estaban esperando que Jesús llegara e hiciera un milagro de sanidad, ¿verdad? Porque su hermano estaba enfermo, dice. Sin embargo, vemos después en la historia que Lázaro fallece. Y entonces, muchos milagros que nosotros recibimos en nuestra vida, los recibimos por fe, ¿verdad? Algunos me podrían decir: hermana, pero yo he pedido milagros y no los he recibido. Yo he pedido la misericordia de Dios y no la he recibido. Pero debemos de entender, hermanos, que la voluntad de Dios es la que va a prevalecer siempre. No es nuestra voluntad. Sin embargo, hay ocasiones en las que Dios, por su misericordia y por sus planes, ¿verdad?, tiene que nosotros pasemos por ciertas situaciones. En esta ocasión, esta familia estaba pasando por una enfermedad, la enfermedad de su hermano. Recordemos que en este tiempo, ¿verdad?, el hombre era el que se encargaba de trabajar. Entonces, hasta cierto punto, si él faltaba, sus hermanas quedaban desprotegidas económicamente, ¿verdad?, con muchas limitaciones. Entonces, debemos de recordar que los propósitos de Dios y la voluntad de Dios siempre se va a llevar a cabo en nuestras vidas. Y muchas veces, para obtener un milagro o para obtener una petición contestada, debemos de tener fe. Algunos me podrían decir: hermanita, ¿cómo voy a tener fe si cuando yo le pido algo al Señor no me lo da? No se lo da en el momento que usted quiere. No se lo da quizás de la forma que usted quiere, sino que se lo da de la forma que Él desea. Y muchas veces las situaciones difíciles que pasan en nuestra vida es para que aprendamos, para que cambiemos, para cambiar
nuestro corazón y nuestra forma de pensar. Y muchas veces, para agradar a Dios, ¿verdad? Debemos de tener una fe agradable, una fe verdadera, no fingida, no una fe del diente al labio que diga, sí, yo sé que el Señor puede, pero no quedamos. ¿Y si no puede? ¿Y si no va a ser así? ¿Y si no? ¿Y si no pasa esto? ¿Y si no sucede esto? Y debemos de recordar lo que dice en 2 de Timoteo 1:5, ¿verdad? Que el apóstol le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Miren, hermanos, muchas veces hay fe fingida. Hay fe que dice, sí, yo creo, pero al mismo tiempo, desde que decimos, esto no va a pasar, esto no va a suceder, entonces no sucede. Muchas veces esa es una fe fingida, porque decimos, yo creo que Dios puede obrar, pero al mismo tiempo dudamos. Por ejemplo, usted está pidiendo por algo, está teniendo una petición de algo, pero en el momento que a usted le dicen, tal día es la reunión con esta persona para que usted obtenga, ya sea un trabajo, ya sea un permiso, lo que sea, y usted en ese momento que le dicen, ya está la cita, y usted dice, no me van a dar este permiso, no me van a dar esta oportunidad. Ya dudamos, ya nuestra fe fue perdida. Y en efecto, usted y yo no vamos a recibir esa oportunidad. Y esta familia, hermanos, nos sirve de molde o de modelo, ¿verdad? Y nos dice que Jesús amaba a esta familia. Juan 11:5, amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús nos ama a todos como familia, su núcleo. Usted, su esposo, su esposa, sus hijos. Dios nos ama a todos. Y hay situaciones familiares como esta en el que un pariente o un familiar cercano se encuentra pasando una dificultad. Y si usted lee en la Biblia, ¿verdad? Eso tiene un capítulo paralelo o versículos paralelos, por ejemplo, en Lucas 10:39, donde dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. También en Lucas 10:40, pero María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ambas mujeres de alguna forma servían al Señor. Una estaba atenta a su palabra, a sus enseñanzas. La otra servía, ¿verdad?, en los quehaceres del hogar.
el servicio que damos como familia es agradable a Dios, es agradable a Jesús. ¿Ustedes creen que si esta familia no hubiera sido agradable a Jesús, hubiera hecho ese milagro? No lo sabemos, ¿verdad? No sabemos si Dios en su misericordia lo hubiera hecho. Siempre en Lucas 10:41 dice, porque Marta le pregunta, ¿verdad? ¿No te da pena que mi hermana está ahí escuchándote y yo estoy afanada? Y Jesús le dice a Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero luego le dice, una cosa es necesario y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María estaba a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas, aprendiendo de Él, conociéndole más. Cuando usted y yo buscamos más del Señor a través de la oración, a través de escudriñar la palabra, a través de escuchar enseñanzas, pero no solo escucharlas, ¿verdad? Sino llevarlas a cabo. Cuando el Señor nos dice en su palabra que debemos amarnos los unos a los otros. Pero me es difícil amar a aquel que me ha lastimado. Si usted y yo no estamos aprendiendo eso, el Señor nos lo va a enseñar. Y a veces de una manera dura, de una manera difícil. La palabra de Dios dice, o las enseñanzas dicen que nosotros debemos de aprender a perdonar. Y si usted y yo no aprendemos a perdonar, ¿verdad? El Señor también nos va a enseñar de muchas maneras que debemos de perdonar, debemos de olvidar. La palabra de Dios dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe por qué? Porque aún para el que se congrega, es difícil en algún momento no sentirse frío. Y si usted deja de congregarse un domingo porque estuvo enfermo, el siguiente domingo dice, pero si no fui un domingo a la iglesia y falto hoy, no pasa nada. Pero si tanto los que están domingo a domingo o día a día buscando al Señor se enfrían, ¿cómo no usted que falta uno, que empieza a faltar dos, que de repente tres? Por diferente situación que se dé, nos enfriamos, nos vamos apartando del Señor. Y el enemigo es astuto, va buscando aquellas cosas que nos apartan del Señor, ¿verdad? Hay conflictos en el hogar, diferencias entre el esposo y la esposa que no están de acuerdo con que cómo se trató al hijo, con que cómo se dijeron las cosas, que hay pleitos con algún familiar, etcétera. Y entonces a veces uno dice, ¿y si le sirvo al Señor, por qué me pasa todo esto? Si yo doy lo mejor, ¿por qué
suceden estas cosas, porque Dios permite. Pero no nos estamos dando cuenta que el enemigo ya empezó a minar nuestra mente y nuestro corazón. Ay, no, mejor ya no voy a la iglesia. Mejor me quedo así sin tanto problema. Mejor estoy bien sin el Señor. ¿Qué tiene que vaya a pasear un domingo allá al mes? Que si falta un domingo, el otro domingo usted no sabe si va a faltar o va a llegar. Miren, uno como humano tiene la maña de decir, el viernes voy a hacer tal cosa, el jueves voy a hacer tal cosa. Cuando nosotros no somos dueños del tiempo, nosotros no sabemos si vamos a despertar mañana. No sabemos si el Señor dice, hasta aquí llegaste. Ya no va a haber más mañana. Entonces, debemos de vivir día a día, agradecerle a Dios por lo que Él nos da. Y como familia, ¿verdad? Servirle en lo que podamos. María se apartaba de todo, se entregaba a escuchar a Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos apartamos a escuchar a Jesús? Porque muchas veces escuchamos la prédica y si quizá yo les preguntaría, ¿de qué se trató la prédica el domingo pasado? ¿Se recuerda? ¿Qué dijo? ¿En qué se basó? Entonces, muchas veces solo oímos. Y así como oímos, como nos entra en un ratito y decimos, sí, amén, amén. Ajá, el Señor está hablando. Pero vamos aquí a la vuelta de la esquina. ¿Qué dijo la hermana? ¿Y qué dijo la prédica? ¿Cuál fue la enseñanza? Cuando el Señor quiere que nosotros le escuchemos y esa palabra que Él nos está dando, ¿verdad? Quede en nuestros corazones, haga la diferencia, haga cambios, cambie nuestra mente, cambie nuestra actitud. María se entregaba a escuchar a Jesús totalmente, o sea, ella se desconectaba de lo que pasaba a su alrededor. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos desconectamos? ¿O estamos pendientes de la ventana, pendientes de lo que pasa afuera, si pasó un carro, si dio vuelta algún hermanito? Somos fácil de dirigir nuestra vista a otro lado. Somos fáciles de cambiar de un momento a otro. Y entonces María estaba en comunión con Jesús. Ella siempre estaba escuchándole. Marta, por su parte, ¿verdad? Ella estaba atenta o se preocupaba por servir a los demás. Que todo estuviera limpio. Si alguien llegaba con sed, ¿verdad? Un vaso de agua. Si alguien llegaba necesitando algo, ahí Marta trataba de darle lo mejor.
Debemos de aprender a ser como María y Marta. Muchas veces se nos olvida eso. Solo venimos a la iglesia a ver que el Señor me hable, que el Señor me diga. Y cuando Dios nos está pidiendo algo, decimos, no, yo no lo voy a hacer. Yo no lo quiero hacer. La gente no agradece. Pero también vemos que Lázaro era miembro de esta familia. Y aquí no se menciona qué es lo que él hacía. Solo se menciona su nombre y que tenía una relación de amistad con Jesús. Pero Jesús lo amaba, dice el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Marta y María sabían que Jesús amaba a Lázaro. Ellas lo sabían. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios nos ama? Pero muchas veces lo olvidamos. Muchas veces pasamos por alto muchas cosas y cuando estamos pasando alguna dificultad, sea económica, sea de salud, a veces decimos, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me siento solo? A pesar de que Jesús, Dios, nos ama, nosotros como humanos no estamos exentos de las enfermedades, de las aflicciones, ¿verdad? Todo llega. Pero cuando estamos con Jesús, Él tiene control de nuestras vidas. Él tiene cuidado de lo que nos pase. Y mucha gente dice, es que un cristiano siempre dice que tiene problemas, que tiene dificultades. Todos en esta vida tenemos dificultades, sea cristiano, sea no cristiano. Y he escuchado muchas veces pastores, ¿verdad? Decirles a las personas, ¿tiene usted problemas? Venga a los pies de Jesús y ya no va a tener problemas. Claro que sí. La diferencia está en que si estamos con Jesús, con Dios, esos problemas van a ser más fáciles de cargar. ¿Sabe por qué muchos cristianos decimos, ay, es que tengo este problema? Porque muchas veces como cristianos y como hijos de Dios no hemos aprendido a dejar las cargas delante de Dios, sino que las cargas las estamos llevando nosotros. Y es cuando nos sentimos afligidos, cuando nos sentimos que no hay salida en algo. Pero tenemos esa ventaja, ¿verdad? Que si somos cristianos sabemos que Dios está de nuestro lado, que Jesús está con nosotros, sosteniéndonos, amándonos, y que no estamos en esas luchas. Pero si vamos a Juan, ¿verdad? 11:38. Bueno, vamos a ir al 17.
Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, Lázaro murió. Le había sido dado aviso a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Con la fe de estas mujeres, ellas creían o pensaban, Jesús va a venir, va a orar por Lázaro y Lázaro se va a sanar. Pero Jesús se toma su tiempo. Y cuando llega, Lázaro ya tiene 4 días de fallecido. Y miren, a veces el Señor permite las cosas. A pesar de que Jesús lo amaba y a pesar de que le dan aviso a Jesús para que llegue a tiempo o al tiempo que ellas querían, Jesús se toma su tiempo y se queda 2 días más donde estaba. Y después, ¿verdad? Va a otra ciudad todavía. Y uno podría decir, ¿y por qué tomó esa decisión Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, era soberano. Él sabía los tiempos y él sabía las situaciones. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, debemos de aprender a aceptar los tiempos de Dios. Su tiempo y mi tiempo no es el mismo al tiempo de Dios. Nosotros muchas veces hacemos las cosas, tomamos decisiones, decimos voy a hacer esto y esto en este tiempo. Y quizás el Señor nos está diciendo, todavía no, espérate. Pero uno lo quiere ya. Uno quiere las cosas conforme a su tiempo y a su propósito. Yo tengo sueños y los quiero hacer. Y tengo mi tiempo. Pero también debo entender que mi tiempo puede ser diferente al tiempo de Dios. Y Dios me está diciendo, espérate, aún no, cálmate. Y además, ¿verdad? Jesús mismo dice, esta muerte es para que mi Padre se gloríe. Porque Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía lo que venía, algo imposible humanamente. Entonces muchas veces, mis hermanos, cuando usted y yo recibimos un milagro, es para glorificar el nombre de Dios. Y muchas veces cuando recibimos el milagro, solo le decimos, gracias Señor. Y no damos testimonio y no compartimos lo que Dios ha hecho. No le decimos a los demás, miren, yo estaba así, yo estaba con este problema. Muchas veces nos quedamos calladitos. Y no compartimos, no le damos la gloria a Dios, esa gloria que Él merece por ese milagro que hizo. ¿Cuántos de aquí hemos recibido un milagro? ¿Ha dado usted testimonio aquí?
Quizás algunos no, ¿verdad? Quizás algunos nos hemos quedado callados. Y para ver la gloria de Dios muchas veces tenemos que aprender a esperar en el momento que Dios se manifieste. Para ver la gloria de Dios hay que quitar las piedras, los obstáculos, la incredulidad. En la segunda operación que tuvo mi papá, ambas estábamos preocupadas, mi mamá y yo. Pero la duda y el temor llega aún cuando somos cristianos. Mi papá pasó en sala de operación desde las 6 de la tarde hasta medianoche. Estábamos en sala de espera solo mi mamá y yo. Y luego, cuando finalizó la operación, el doctor dijo, vayan a casa, descansen. Y nos fuimos. Tratamos de descansar, de dormir las dos. Sin embargo, el domingo que íbamos para la iglesia, ¿verdad? Manejando, me dice mi mamá, hija, debemos hacernos la idea si tu papá falta. Hasta ese momento yo no había pensado nada de eso. Y ella llorando me decía, no sabemos si tu papá va a salir. Y yo entre medio enojada, molesta, por eso que ella me estaba diciendo, yo le dije, no diga eso, mi papá va a salir. Y recuerdo que se me llenaron de lágrimas los ojos. Y solo eso le dije. Y no me dijo más nada a ella. Pero en mi mente yo empecé a decirle al Señor, Señor, yo no quiero, yo te pido que mi papá no salga en una caja de este hospital. Que todo salga bien. Y en efecto, mi papá salió de ese hospital caminando. A veces la fe de nosotros tambalea y podemos pensar lo peor. Podemos decir, aquí se acabó. Ya no va a pasar nada. Pero muchas veces también el Señor nos llena de fortaleza. Y es cuando nosotros podemos declarar o podemos decir, eso no va a ser así. Dios va a obrar en su misericordia. Y yo le decía, Señor, ten misericordia. Y ya pasó, ¿cuánto? 2 años. 2 años y aún está con nosotros. En la historia, el Señor dijo, quitad la piedra. Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Cuando usted y yo estamos frente a una dificultad de muerte, el Señor quiere ver nuestra fe y nuestra actitud. Usted y yo creemos en un Dios poderoso, en un Dios maravilloso, en un Dios que hace milagros.
Y yo sé que el Señor sigue haciendo milagro en esa vida. ¿Por qué? Porque la forma de cicatrización de Él es diferente. Y sus órganos no volvieron a ser los mismos. Tiene un orificio pequeño donde pasa la comida. Y eso solo el Señor ha hecho el milagro. ¿Cuántos están esperando un milagro como familia? Todos tenemos o queremos un milagro personal, pero como familia, ¿cuál es? ¿Está dudando? ¿Está diciendo, despidámonos de eso porque ya no va a pasar nada? ¿O está diciendo, el Señor va a hacer algo en su misericordia? ¿Cuántas veces nos hemos enfriado y no recibimos el milagro porque dudamos? Jesús nos da la autoridad para desatar sueños atados, sueños enterrados, metas frustradas, anhelos quizás no alcanzados. Pero, ¿usted cree en el Dios de los milagros? Entonces, declare vida en esos sueños que quizás usted ha enterrado. Vamos a orar para finalizar. Amén. Se pone de pie. Si está como familia, únase.